Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel. En el capítulo anterior hablábamos sobre cómo era la situación histórica hasta ese momento. La historia es como un péndulo que se va a los extremos y hasta ese momento Hegel consideraba que estábamos en una época de poca racionalidad. Sí, efectivamente, eso fue el tema de los apartados anteriores, y en este nuevo apartado que vamos a empezar hablará más concretamente del ambiente intelectual de su época y aparecerán como algunos comentarios a la filosofía del idealismo que empieza con Kant y sobre todo a su ex amigo Schelling. Entonces, solo para recordar, seguimos en el prólogo. En el primer apartado, las tareas científicas del presente, pero lo terminaremos en este capítulo con la sección Lo verdadero como principio y su despliegue. Ya dejamos como una época filosófica de irracionalismo y ahorita como que se empieza a augurar una nueva época que por lo que yo entendería es como un... Bueno, la analogía es como del niño, ¿no? Hay una analogía del niño muy presente y yo entendería que esto es una analogía de la filosofía en el tiempo de Hegel, que como que ahora regresa hacia lo racional. Como que va regresando el péndulo, ¿no? Va regresando el péndulo, pero todavía se encuentra en un estado prematuro, ¿no? O sea, todavía está en pañales, podríamos decirlo así, y lo que él quiere hacer es como llevarlo ya a su desenvolvimiento hacia una altura moral distinta o algo por el estilo. A mí me llama la atención cuando menciona lo de la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente, claro. Y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Excelente, claro que sí. Es como la frase que es mi frase favorita del mundo. ¿Por qué? Que viene más adelante. Ajá. Pues porque es como la angustia que decía Kierkegaard, ¿no? Ajá. De que ya vamos a pasar algo nuevo y entonces metafísicamente incluso nos ponemos así como que no, algo va a pasar. Nos da la angustia. Algo va a pasar nuevo y no sabemos qué sea lo que se avecina. Ajá. Y por eso dices que está hablando todavía de lo absoluto, ¿no? O sea, está en movimiento y no sabemos qué es lo que vaya a acontecer, a suceder. Muy bien. Y como dice que estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisionomía del todo, que es como ese debate eterno de, bueno, si desarmas por completo el barco de fulano y lo vuelves a armar, sigue siendo el mismo barco, y lo mismo nosotros, ¿no? Claro. De que, es que cambiamos todas las células de nuestro cuerpo, claro. cada tanto tiempo, sí. Pues seguimos siendo los mismos o no, ¿o qué pasa? Y aquí Hegel lo dice como que pues es que es tan paulatino y tan lento que sigue siendo el absoluto, o sea, no deja de ser el absoluto por esos cambios. Pero, y que incluso Hegel está como augurando ya un salto cualitativo, ¿no? Una nueva época, una nueva figura que empieza a florecer con su pensamiento, ¿no? Y curiosamente sí dio o acertó en ese punto. Pero bueno, ahí de nuevo llama la atención la misma analogía, o continúa con la analogía. La analogía sería el niño recién nacido, pero el niño recién nacido no es un ser humano maduro, podríamos decirlo, no se encuentra en su plenitud. Entonces, esta época, porque estamos hablando del presente de Hegel, apenas está viendo el crecimiento mismo del desenvolvimiento de este espíritu, ¿no? de su propia época. E incluso este párrafo es como un resumen muy entendible de lo que es la dialéctica, ¿no? Porque no porque haya bellota decimos, mira el árbol, ¿no? Claro. Sino que es todo lo que importa, y creo que es la única vez en todo el libro en el que Hegel nos va a dar un ejemplo así muy claro, muy bonito. Que se entiende. Que parecería cómo ser que son importantes todos los momentos. También es importante considerar que ya esta época como que concibe el concepto simple del todo, pero el todo todavía es como abstracto, ¿no? Como que no encuentra mayores diferenciaciones más que el todo es el todo, ¿no? El todo lo abarca, evidentemente,
pero lo que tiene que hacer la filosofía es tratar de explicitarlo en cada una de sus partes. Y aunque la filosofía en ese momento, que yo pensaría que es, como dices, el idealismo naciente, capta esta idea del todo, pero no lo ha desarrollado plenamente. Y obviamente que aquí está debatiendo con el idealismo alemán, sobre todo con Fichte y sobre todo con Schelling. Me gusta cuando habla de la cuestión de lo esotérico y lo exotérico. Podríamos entenderlo, al menos... Para quien nos escucha, ¿qué es esotérico? ¿Qué es exotérico? Exotérico, algo exterior, ¿no? Algo externo. Esto tiene que ver con que, según la leyenda que se había formado del liceo de Aristóteles, había clases esotéricas para el grupo de los enterados, de un grupo muy selecto, y había clases para los de afuera, los que no conocían la gran doctrina, los exotéricos. Lo que en las universidades modernas es el departamento de extensión, ¿no? Algo así, o al pueblo en general, yo diría, más tajantemente. También los pitagóricos tenían así numismáticos, matemáticos, cosas así. Pero acá lo que parece decir Hegel es que en el momento en que él está escribiendo, la filosofía parece ser nada más el patrimonio de unos cuantos. ¿Qué filosofía? Pues la filosofía kantiana, la filosofía de Schelling, la filosofía de Fichte, y nosotros podríamos decir la filosofía de Hegel. En la actualidad la filosofía de Hegel es patrimonio de unos cuantos, desafortunadamente. Pero lo que dice Hegel, aún a contraejemplo de él mismo, aún a pesar de sí mismo, dice que la ciencia debe de ser inteligible y asequible para todos. O sea, la ciencia, y aquí la entiende Hegel, o sea, seguimos con su concepto de que es el conocimiento del absoluto. El conocimiento filosófico, el conocimiento de la verdad es algo conocible para todos, o más concretamente dice: la forma inteligible de la ciencia es el camino hacia ella, asequible a todos e igual para todos. Esto es, si nosotros seguimos el proceso que Hegel nos marca, no habría por qué no llegar a las propias conclusiones de Hegel, o al menos según lo que está pensando Hegel en este momento. Lo cierto es que la filosofía no es patrimonio de unos cuantos teóricos, no es patrimonio de unos cuantos iluminados, sino que debe de estar abierta. Toda vez que seamos capaces de emprender ese esfuerzo, todos deberíamos de ser capaces de hacer esa clase de filosofía. Y a lo mejor aquí no es tanto como un querer atribuirse como el derecho a hablar de filosofía por el hecho de pudiéramos decirlo, de haberlo estudiado. Pero me parece que lo que sucede es que el que estudia filosofía se encuentra ya más relacionado con alguna serie de conceptos que le son de alguna u otra manera habituales. El concepto de tiempo, el concepto de ser, el concepto de trascendente. Entonces, incluso hay una cita ahí muy interesante, me parece que del mismo Hegel, que dice que así como el campesino se relaciona con su vaca, con el pasto, con el sol, con sus animales y demás, el filósofo se relaciona con conceptos. Y las otras, podríamos decir, los familiares cercanos del campesino son como para nosotros los otros filósofos. Platón, Aristóteles, son viejos conocidos de alguna manera. Eso sí es cierto. De tal manera que puede uno relacionar, esto se encuentra en Platón, esto se encuentra en Santo Tomás, o cosas por el estilo. Claro. No porque querramos arrogarnos el derecho a hablar de filosofía sin más. Es a lo mejor como el concepto así muy de cultura pop, pero en Ratatouille, cuando dice el chef Gusteau, bueno, no cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef puede salir de cualquier lado. Efectivamente. No cualquiera puede ser un gran filósofo. Esperemos que Pizarro no nos cobre derechos por esta cita. Todos estamos, según Hegel, capacitados para alcanzar esa verdad. Excelente. La ciencia, ¿no? La ciencia, efectivamente, la forma inteligible de la ciencia. Ya van varias veces que se mencionan a Schelling. Y creo que estaría bien hacer así como un resumen de Schelling en 2 minutos, ¿no? Híjole, está imposible. Pero sí tiene que ver con la labor que deja Kant y la labor que deja Fichte. Porque lo que hace Fichte es llevar a este yo. Podríamos decir que el yo trascendental kantiano es como que llevado a la absolutización de sí mismo, ¿no? En Fichte.
Y en Schelling ya hay una idea de absoluto. Y hay que decir lo siguiente, que Schelling es un filósofo muy versátil y en todas las etapas de su vida cambió. De repente tendía hacia cierto naturalismo, después regresa a otra filosofía distinta. Entonces a lo mejor por eso es difícil como que determinar a Hegel así sin más. Y eso también nos lleva a pensar que muy pocos filósofos, o mejor dicho, ningún filósofo nace siendo de su propia escuela. O sea, Kant no era kantiano, Platón no era platónico, Hegel no era hegeliano, sino que se van construyendo en esta serie de debates. Como decíamos en la introducción, ¿no? Nadie sabe qué época está viviendo. Exactamente, nadie sabe cómo va a devenir incluso. Ajá. Incluso nosotros no sabemos qué vamos a hacer qué será de nosotros en 10 años. Uh-huh. Como hace 10 años no sabíamos que estaríamos aquí. Exacto. Hablando de Hegel, por poner un ejemplo. ¿Quién lo diría? La ciencia que, hallándose en sus comienzos, no ha llegado todavía a la plenitud del detalle, ni a la perfección de la forma, se expone a verse censurada por ello. O sea, como decir, si no está completo, ¿para qué nos esforzamos? No, más bien que, en cierta manera, ese sería el punto, porque por decirlo, si una persona ve a la filosofía de Schelling y son críticos de este modo de pensar, pueden decir, es que mira, o sea, nada más Schelling entiende a Schelling. O no está plenamente explicitado de tal manera que lo podamos entender. Y Hegel dice, no es work in progress, es trabajo que se está elaborando, ¿no? Estamos haciéndolo. Me parece que va por ahí. Entonces hay como dos bandos, ¿no? Me parece que hay dos bandos delineados, y un bando es el que está tratando de hacer este esfuerzo de desarrollar la ciencia, y otro es alguien que ya cayó en el sentimiento así de decir, no, pues simplemente no se puede conocer. Que los dos bandos que él menciona, ¿sí?, me parecen como que están mal combinados, al menos así de bote pronto, porque dice lo material y la inteligibilidad. Sí. Y otros se van por la racionalidad y la divinidad, cuando estamos acostumbrados a ver qué es lo material con lo racional, sí, y lo inteligible con lo divino. No sé, porque el romanticismo alemán y estas tendencias irracionales, yo creo que van tendiendo hacia una divinidad que desconocen, y es una racionalidad inmediata que cae inmediatamente en la cuenta, pero no se desarrolla plenamente. No, ya. O sea, es una filosofía irracional que tiene algo de racionalidad, pero así en pequeñito. Ajá. Y los otros bandos serían los materialistas, que más buscan esta cuestión de la inteligibilidad. Al menos, así como también de bote pronto, parecería ser que esos son esos bandos, pero sí, ¿no? Están caracterizados, uno por ser material, buscar la riqueza material inteligible. Yo pensaría directamente allí en Spinoza, y otros que van en la inmediata racionalidad. ¿A estos bandos les podemos poner nombre y apellido? Sí, yo creo que sí, pero habría que ser muy específicos y hablar más a detalle de cada uno, porque también hay que decir que ningún filósofo estaba plenamente... los bandos, las líneas estaban muy poco delineadas, entonces había puntos de encuentro y desencuentro, y en los mismos bandos, podríamos decirlo así. En términos generales era idealismo por un lado, romanticismo por otro, y el romanticismo tiene cierta venia irracionalista, y el padre del irracionalismo en ese momento es Jacobi, un autor que es de cierto talante religioso, quien hablaba en capítulos anteriores, que decía, no, pues la filosofía no edifica y la exaltación no es fe. Efectivamente, va por ahí, al menos así parecería ser. Hay una crítica al formalismo monótono de la filosofía idealista, representada por los ya mencionados, Kant, Fichte y Schelling. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Bueno, ¿por qué tienen un formalismo monótono los idealistas? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la crítica allí? Bueno, vamos a tomar un ejemplo y de ahí derivamos un poquito como que la crítica. Por decirlo, Kant, en el caso de Kant en la ética, siempre se le ha criticado que es formalista, y su ética es formalista. Si tú buscas en qué consiste así sucintamente la ética kantiana, en pocas palabras, es un imperativo. El imperativo categórico obra de tal manera que tu máxima de acción pueda ser
elevada a una ley universal. ¿Eso qué te dice prácticamente? O sea, tú como criterio moral te enfrentas a una decisión ética en el aquí y ahora que es muy concreta. El caso de Jean-Paul Sartre que pone, o voy a la guerra o me quedo con mi madre que está sola y abandonada. Tengo un imperativo, pero el imperativo formal no me dice nada. O sea, porque ¿qué pudiera yo elevar como máxima de acción para buscar como ley universal? Luchar por la patria o quedarme con mi madre. ¿No? Aunque perdamos la guerra, que es un francés en la ocupación alemana y demás. Entonces, el formalismo dice algo y cree que el formalismo es lo universal, ¿no? Porque la forma de lo moral en Kant en este caso es universal. Y se supone que lo universal incluye lo particular. Pero lo que perdemos ahí realmente es lo particular. O sea, lo que se nos pierde... Que es otra cosa que criticaba Hegel, ¿no? Que no nos íbamos... Creíamos que las conclusiones o que lo general eran ya lo único que valía la pena conocer, pero no nos enfocábamos en lo particular. Claro, efectivamente, o al menos me parece que por allí va. Ya, que en ese momento lo hablábamos como epistemológicamente, de decir, es que hay que conocer todas las partes del proceso y sí. Aquí, bueno, el ejemplo que estamos dando es a nivel ético, ¿no? Exactamente. De decir, bueno, tú tienes tu máxima, pero te estás olvidando de que hay casos particulares, ¿no? Y lo particular, ahí es donde se encuentra la diferencia, ahí se encuentra la vida y no en un esqueleto sin carne. Entonces los idealistas, su monótono formalismo era que, por decir algo, veían esas máximas y lo ya reducen. X, ¿no? Todo lo reducen, más bien veían casos particulares y lo reducen a un imperativo abstracto. Entonces quedarnos nada más en el nivel de la abstracción y perder de vista lo que es la diferencia concreta. Entonces por eso Hegel siempre está también en el juego de la abstracción y de la concreción. Sí, y si no nos permitimos hacer eso en la filosofía, ¿dónde nos lo vamos a permitir, no? Efectivamente. Bueno, hay una fórmula clásica que es el principio de identidad, ¿no? Bueno, eso sí me acuerdo. ¿El qué es el principio de identidad? Que A es igual a... Bueno, en términos matemáticos. Pero bueno, incluso tomando la fórmula matemática, si tú dices A es igual a A, y tú puedes decir también A es igual a B. ¿Cuál sería la diferencia entre A es igual a A y A es igual a B? Que nada puede ser lo mismo al mismo tiempo ni bajo el mismo aspecto. Ajá. Entonces A es igual a A bajo ciertas condiciones, pero habrá condiciones donde A es igual a B, ¿no? ¿Y qué cambia en la fórmula A es igual a A? Aparte de la grafía, porque evidentemente sí. Cambias un símbolo. Pero al cambiar un símbolo, bueno, incluso si nosotros ponemos nombre a A y le ponemos nombre a B o característica a B, como que cambia la situación, ¿no? Eso también lo va a ver después la lógica, la semántica y demás. Pero bueno, el ejemplo sería, el clásico ejemplo, Aristóteles es Aristóteles, es un tipo de identidad de A es igual a A, y en ese caso lo que estoy diciendo es una tautología, es una repetición vaga y no estoy agregando ningún conocimiento. Pero si yo digo Aristóteles es el autor de la metafísica, estoy diciendo una proposición que también identifica a Aristóteles con el autor de la metafísica, pero sí estoy agregando algo. Ajá, tenemos nueva información. Hay una nueva información, hay algo que se agrega. Y me parece que el problema del idealismo ramplón y sencillo que está criticando Hegel es que termina diciendo una fórmula tan simple, tan solipsista, tan tautológica como puede ser A es igual a A. Entonces, allí no hay diferencias. O sea, cuando digo todo es uno y uno es todo, pues ese todo queda tan abstracto como ese uno. Entonces las diferencias se pierden y es como la noche en la que todos los gatos son pardos y todas las vacas son pintas. Se pierde toda la diferenciación. Y lo importante en este caso es rescatar la diferenciación que existe cuando yo digo A es igual a B. Porque A, al menos gráficamente, no es igual a B. Exacto. Pero sí presenta una relación de identidad que queda inexpresada, pero al menos ya se ve que hay identidad en la... ¿Hay algún otro aspecto
aspecto en el que A es igual a B. Una identidad en la diferencia y una diferencia dentro de la identidad. Algo así. Algo así como cuando decimos que para saber lo que algo es, pues también podemos decir lo que no es. En parte, sí, en parte porque al menos ya estás presentando una diferenciación, y eso también trae a colación como una idea neoplatónica, donde estaba el uno, está el uno, ¿no? En abstracto, pero el uno es uno y yo no puedo decir nada del uno. Y hay como una emanación que le llaman mente o nous. Entonces el nous o mente es el uno, pero cuando se empieza a pensar a sí mismo. Pero al pensarse a sí mismo se divide, o ya implica dos elementos: la mente que lo piensa y el contenido de su pensamiento. Ajá. Pero ya son dos dentro del uno y ya entonces, hay una... como hay uno, ¿no? Ajá, entonces como que se rompe la unidad, o al menos emana de la unidad la mente y el conocimiento. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que ya dentro de la misma unidad, o dentro del todo, o dentro de lo absoluto, existen potenciales diferenciaciones. Y lo que hace el idealismo de Schelling es borrarlas y decir todo es uno y uno es todo. Ah, pues si eso es lo que dice Schelling, se entiende porque a cada rato le está tirando Pégale, claro. Porque Hegel dice todo lo contrario. Dentro del absoluto encontramos ya sea momentos, diferenciaciones, pasos, procesos, partes, historia. Quizá sea el paso para ir a una dialéctica al modo hegeliana, ¿no? Para tratar de pensar el objeto o la conciencia, que precisamente creo que vamos para allá, de una manera distinta, ¿no? Porque se ha venido pensando más de manera abstracta que de manera concreta. Yo aquí ponía, no tenemos al absoluto de inmediato, pero algunas ciencias quieren que parezca que sí. O sea, como decir, bueno, ya tenemos las generalidades, que es lo que decía antes también Hegel, ¿no? Claro. Tenemos estas generalidades, ya tenemos el conocimiento, sí, sin preocuparse de que hay todo un proceso. Efectivamente. Y esa actitud va a seguir saliendo hasta que nos demos cuenta de que lo que importa es el proceso. Con esto terminamos este primer apartado del prólogo, que lleva por nombre Lo verdadero como principio y su despliegue. Como hemos explicado, el título se debe a que Hegel nos quiere dar a entender que efectivamente el idealismo acerta en decir cuál es el principio del cual debe ocuparse la filosofía, pero que quizá lo que está fallando es la perspectiva, y lo que Hegel nos sugiere es tratar de captar el despliegue mismo de lo verdadero o de lo absoluto, según nos lo está presentando, y cómo también toma distancia de otros filósofos como Schelling, como Kant, como otros autores más del idealismo. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde comenzaremos el segundo apartado del prólogo, el desarrollo de la conciencia hacia la ciencia, y comenzaremos con la sección primera, el concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta pronto. Nos vemos.